Bienvenidos todos, bienvenidos a una retransmisión de nuevo en directo desde Escuela Cristal. Estamos con unos de los compañeros más afines de corazón que siempre estamos como compartiendo, y tenemos aquí con nosotros a Lander Carmel y Ariana Saviolo. ¿Qué tal estáis, chicos? Hola. Muy bien. Muy bien. Tenemos que decir que siempre nos salen pequeñas esfinges y, como no, habíamos empezado otra videoconferencia y nos hemos trabado en medio, así que la hemos reiniciado haciendo un bifásico, que justo un bifásico es una de las cosas que se van a ir explicando en uno de los temarios de Camino hacia mí mismo. Bueno, Eso es, además los iniciados siempre estamos en el inicio. Perfecto. Sí. Y bueno, y tenemos esta opción, que por cierto es una de las cosas que más me gustan, ¿eh? El arranque bifásico. Me gusta mucho. Cuando empiezas por un lado para ir a tu propósito y ves que por ahí no fluye, cambias el desde dónde sin cambiar el propósito y ¡wow! Sí. ¿Cómo es la cosa que fluye? O por tema esfinges y acciones de inercia, vuelves al estado anterior y rápidamente al propósito. O sea que es fantástico lo del arranque bifásico. Bueno, chicos, explicarme dónde estáis, cómo está el tiempo, que sé que me comentabais antes de empezar. Sí. Pues aquí está cayendo un chaparrón con relámpagos y todo, ¿eh? Rayos. Sí. Y nada, y bueno, deciros que vamos a tener un retiro en Navarra, aquí, de Camino hacia mí mismo, en un lugar increíble, en Echalar, en Mocorrico Borda, que hemos hecho algún retiro también. Se hizo un retiro de enseñanza iniciática en junio del año pasado con Javier Molina, con Eneco Germán. y con Germán, que fue maravilloso, fue una experiencia de elevación increíble. Luego tuvimos un retiro también de empoderamiento contigo, Neus, Sí, con con Maivi Maivi. también y con Sornicha. Sí. Que también fue una pasada, una experiencia maravillosa. Y deciros que el lugar es muy, muy bonito, con una energía increíble, rodeado de árboles y bueno, y el servicio que nos dan allá, que es una pasada, Sí. se come muy bien. Sí. Un ambiente cálido, con gente muy maja y nada. Sí, muy cuidado la zona. Se conoce o se siente como que las personas que están allí viviendo y haciendo pues todo lo que sea la conservación de ese espacio de la casa, lo tienen con mucho mimo, con mucho amor, porque cada habitación con sus pinturas distintas. Bueno, era precioso. Y la sala de arriba con la estufa de leña, genial para quemar cosas abajo. Bueno, era precioso, los paisajes. Y luego, que es eso, que estás en medio del bosque, ¿sabes? Y en cualquier momento sales de la casa y te conectas muy fácilmente a la naturaleza. Y la vibración de esa naturaleza a mí o sea, aparte de paz, que ya sabemos que la naturaleza habitualmente pues te transmite mucha paz, es como que la conexión allí se siente muy fácil. La conexión de tu parte más íntima con la naturaleza de allí, ¿no? Es un poco, te dicen, ¿no? Que cuando estás un par de horas o 3 en la naturaleza, sea como sea que vengas, de donde vengas, y cómo esté tu estado emocional y tu estado mental, cuando ya has estado 2 o 3 horas, de alguna forma toda la energía de ese espacio comulga y te acompaña a través de su vibración para que entres en su vibración. Y no es más que la vibración de amor que emana de todos los puntos. Y esto me lo contaba un amigo común, con Miguel también, con Antonio May. Me lo contaba. Él tuvo un despertar de conciencia espontáneo, donde tenía unas capacidades perceptivas muy atípicas. Y cuando él estaba en la naturaleza, que es donde veía más la energía, veía como toda la naturaleza de ese lugar, todo interactuaba con todo a través como unas pulsiones de luz, como unas emanaciones aquí ya le diríamos información, porque la energía, la luz, la información, pero eran como unas pulsiones de amor, de todo con todo, para que todo a través de esa energía se integrase. Y cuando tú te sumerges allí y te das permiso para que todo el rollo mental que llevas o todo
tu vibración, con quien vienes. Y sí, es verdad que todavía, o sea, en un principio a veces nos cuesta de conectarnos en el primer momento, pero cuando vas dejando pasando 2-3 horas, te sientes realmente integrado allí. Y si lo permites y lo preguntas, la naturaleza te habla. De eso, wow, ahora me está viniendo una experiencia que tuve que fue una de las sanaciones más brutales, que, bueno, va, que lo explico, que o es demasiado... Sí, claro. Y creo que esto no lo he explicado nunca aquí en público, pero era algo... Wow, me hace esta cosita. Vamos allá. Bueno, el tema era lo siguiente. Yo tenía como una limitación, un bloqueo personal en cuanto a compañeros sentimentales y sentía que había Ajá. algo en mí que hablaba por mí. O sea, que quien reclamaba atención de un compañero sentimental realmente no era yo, porque a nivel mental tenía muy claro cómo deseaba que no fuese desde la necesidad, sino desde el compartir, desde ser uno mismo, bueno, etcétera. Todo esto que ya muchos de nosotros ya sabéis, que vosotros ya sabéis y que muchos de vosotros también sabéis. Y entonces descubrí, bueno, estuve hablando justo con esta persona que me explicó esto, con Antonio May, y nos fuimos a un río que hay cerca de Mollerussa, en un lugar que para llegar era un poco difícil, pero a la vez no había gente. Y lo que nos interesaba era esto, o sea, poder interactuar con la naturaleza sin tener que interactuar con otras mentes humanas para entendernos. O sea, para integrarnos un poquito más en la frecuencia, la vibración de la propia naturaleza. Y entonces fuimos y nos fuimos a comer. Así que esperamos que pasasen 2-3 horas, comimos allí en el río, estuvimos incluso bañándonos y así. Y hicimos un ejercicio que, mira, lo voy a explicar por si a alguien le resuena, y era el siguiente. Una vez habíamos pasado estos 2-3 horas que ya teníamos la conexión con el lugar, ya nos sentíamos, o me sentía yo muy tranquila, muy calmada, sin prisas, sin impaciencias, viviendo el momento presente tal como era, con la tranquilidad, con el río, su murmullo, las águilas, por cierto, estaba lleno de águilas eso. Él me dice, bueno, ahora ya que ha pasado este tiempo, es buen momento, que ya que estamos integrados con la naturaleza y el entorno, que le preguntemos al lugar si tiene algún mensaje que darnos o si tenemos que desplazarnos en algún punto, ¿vale? Y entonces me dice, tienes que observarte la respuesta porque no tiene por qué ser mental. A veces es kinestésica, la notas porque sientes un peso para un lado o para el otro. Dice, vas a sentir algo en tu cuerpo si te tienes que mover. Vas a sentir, o si tienes que estar aquí también lo vas a sentir. O sea, va a venir la respuesta. Entonces a mí me dice eso, pregúntale si te tienes que desplazar, si te tiene que decir algo. Y yo, antes de hacer la pregunta, mi mente me dice, río arriba, será río arriba porque aquí hay caminito, ¿sabes? Y tal. Y entonces cierro los ojos, hago la pregunta, siento el cuerpo, tal cual, o sea, sin pedir una respuesta mental, siento el cuerpo y me caía el peso, o sea, me caía el brazo derecho hacia abajo, río abajo. Y digo, hostia, pensé yo, me está llamando río abajo, pero es que río abajo no hay camino. ¿Por dónde voy a pasar? ¿Sabes? ¿Por dónde voy a pasar? Y dice, no, te ha dicho río abajo, pues río abajo. Bueno, empecé a caminar un poquito, a medida que iba caminando, entonces iba viendo que había como pequeños surcos para bajar un poquito más, ¿sabes? Digo, vale, por aquí iba caminando hasta que de repente se abrió una playita que no se veía, una playita de río, una playita. Digo, wow, esto no sabíamos que estaba, ¿sabes? Y entonces sentí que era el espacio. Entonces ya no me pesaba nada, estaba allí en el espacio y entonces estuve como también kinestésicamente, si habéis hecho alguna vez constelaciones familiares, que sentís dónde está tu espacio, dónde estáis cómodos, dónde no, pues es lo mismo, ¿vale? Estaba como mirando el espacio a ver si visualmente algo me decía y vi una piedra, en esta playita había una piedra y digo, es aquí. Y me senté, exacto, me senté allí y además el río en ese punto que había bajado era muy tormentoso, o sea, muy tumultuoso, unos rápidos, había muchísimo ruido de agua, muchísimo ruido, que yo me imaginaba antes de todo esto que sería un lugar calmo, meditativo, así, ¿sabes? Pues no, o sea, me acompañó hacia abajo. Eso también me gustó como para darme cuenta que no era mi mente quien estaba escogiendo el lugar,
¿sabes? Porque yo me había imaginado un sitio totalmente distinto, pero en cambio kinestésicamente era para el otro y realmente allí me sentía cómoda. Me senté, Antonio me comentó, mira, de hacer una meditación, me explicó la meditación de una flor, pero a mí no me salía, no me venía, no me vibraba. Sé que me puse a mirar el agua, todo ese ruido de agua que venía casi me tocaba, pero muy tumultuoso, muy ruidoso. Lo estaba llevando y como que empecé a sentir muy conectada a mi emoción, ¿no? De todo, de la frustración de lo vivido hasta ese momento por estas situaciones. Y entonces cerré los ojos, recuerdo que cerré los ojos y de forma espontánea empecé a tener una regresión. La regresión fue una regresión desde el momento presente e ir pasando de tiempos a tiempos, saltando de relación en relación, de compañero sentimental, ver lo que había pasado y lo que estaba buscando es cuadrar la emoción de necesidad que a mí me salía, ¿vale? Porque entendía que era una sensación de necesidad de tener pareja, pero no veía dónde nacía, ni cuál era el motivo de necesidad. ¿Me explico? Era como una ansiedad hacia obtener, pero no entendía, no sabía qué semilla creaba eso. Y entonces, sí, el origen. Exacto, sí. Entonces empecé a ir, pues, uno detrás de otro. A cada historia la iba cerrando a nivel imaginativo. Esto es una de las otras cosas que se explica en el curso, que vas cerrando círculos, porque si no quedan relaciones abiertas que tu energía todavía está con ellas porque no los cerraste, sean relaciones, sean proyectos, sean deseos, bueno, muchas cosas. En este caso lo que hice fue ir cerrando todos esos círculos de relaciones que todavía estaban abiertas y sobre todo cerrarlos a bien, porque muchas habían quedado dolorosas. Y entonces, desde la perspectiva actual de entendimiento, darle la función que tuvieron en ese momento, liberarnos de culpas, liberarnos de anclajes, bueno, toda una serie de procesos. Y así fui saltando, no sé cuánto rato estuve, ¿eh? La verdad, el chico ese tuvo toda la paciencia del mundo esperándome y fui para atrás. Todo eso mientras mi emoción se movía, ¿de acuerdo? Claro. Para atrás. Es que, hombre, estás surfeando ahí en emociones. Exacto. De una historia a otra, de una historia a otra, de una historia a otra, terminé. O sea, empecé mi vida hasta llegar a mi punto consciente de cuando era jovencita y no encontraba el nexo, el unión. Y entonces lo que hice fue saltar a mi madre. No sé por qué, lo primero que me vino fue saltar a mi madre, como también hubiese podido saltar a mi padre, ¿vale? Y entonces lo salté y fui mi madre. O sea, cuando estuve en esta regresión, no es que tú estás observando los personajes, sino que tú vives como el personaje que está. Entonces, yo era mi madre y entendía que mi madre estaba viviendo la misma necesidad que yo, o sea, que ya la llevaba de ella. ¿Me explico? Ya la llevaba de ella. Entonces, empecé a tirar más para atrás. Mi madre siempre ha estado con mi padre, el mismo compañero sentimental. Entonces, salté a la abuela, a la yaya, salté a la yaya. Y cuando llegué a la abuela, entonces... desde que conoció al abuelo, un poquito antes, entonces allí, ¡wow! Allí sí. Yo era la abuela. Y la abuela, me quedé anclada en la imagen de que la abuela estaba en una barra de un bar, de unos parientes, estaba en una barra de bar, mirando fijamente la puerta de entrada del bar, esperando que la puerta de entrada del bar abriese la puerta su padre para irla a recoger. Ahora os cuento. Y esto era un día tras otro. O sea, cada vez que esa puerta se abría, mi abuela esperaba a su padre. ¿Por qué pasó esto? Mi abuela, cuando tuvo su hermanito pequeño, su madre murió en el parto. Entonces, su padre, de 6 hijos, o sea, se quedó viudo. A los pocos se casó con otra persona, con otra mujer, que ya tenía hijos y la convivencia de los hijos de la primera mujer con la segunda no se querían, como se dice. Entonces recogieron a los hijos de la primera mujer con todo el pesar del padre biológico y los repartieron por familiares de diferentes zonas. Y mi abuela, pues aquí en Mollerussa, justamente.
Y entonces Vale. mi abuela, la yaya, lo que yo viví como ella era esa espera del padre que la viniese a recoger. Esa falta de padre, del acogimiento del padre, ¿sabes? Del acogimiento del aspecto masculino. Y entonces hizo así. Bueno, entonces es que cuando lo encuentras es súper mágico, como en el momento ves con claridad todo el trayecto desde ese punto hasta tu momento presente, pasando por tu madre y todas las circunstancias, como en todos estaba la misma pulsión. En todos. Wow. Bueno, entonces Wow. estaba allí, era la abuela, y entonces desde la abuela, entonces sí, hablé yo con la abuela, salí de la abuela y hablé con la abuela. La abuela, Sí. como niña, habló con su padre. Yo también pasé a ser el padre de la abuela, porque el padre de la abuela Sí, sentía sí, muchísima constelaste. culpa, muchísima culpa de dejar los hijos, ¿de acuerdo? Hasta que entre ellos dos hablaron. Mira, los pelos de punta todavía se me ponen ahora. Sí, a mí Se hablaron, se reconciliaron, se entendieron. De hecho, siempre se habían entendido y siempre sabían uno al otro que se amaban mucho, pero uno estaba como mucho a la espera y el otro con mucha sensación de culpa de haberlos tenido que dejar en otras familias. ¿Vale? Y entonces en ese reencuentro es como se lo perdonaron todo. A partir de ese momento, mira, la sensación de descanso que me quedó, pero no por la historia, porque yo no la sabía, sino por esta sensación y ansiedad de siempre estar como a la búsqueda y captura o necesidad de tener un compañero sentimental, ¿sabes? ¡Qué descanso, Dios mío! ¡Qué descanso! Es que modificaste la información a nivel celular, ¿no? Es que Sí. y eso es lo que hacemos. En el Exacto. camino tenemos herramientas para esto. Sí. Tenemos también un río por ahí, ¿eh? Sí. Mira, podemos ir a hacer una Ahí. meditación a ver si nos viene la regresión y encontramos el punto de origen. Pero realmente si encuentras el punto de origen, y si no, hay muchas formas de poderlo anclar, un punto de origen, para que justamente haya un punto final y dar por finalizadas las historias que ahora ya no nos aportan más que repetir y repetir patrones que ya tenemos aprendidos y que simplemente nos condicionan a unas conductas repetitivas. Esto es fantástico poder encontrar estos puntos. Realmente yo en esto estoy súper agradecida de esta espontaneidad que junto con la naturaleza me acompañó y junto, bueno, pues con toda la enseñanza de Miguel y todo lo que se había aprendido también en ese momento, darle respuesta como para liberar todo el dolor y toda esa sensación de necesidad que se sostenía de tiempos y generaciones. Y con eso liberas, te liberas tú y liberas tu linaje, o sea, me siento orgullosa. Qué bueno, Neus. Qué bueno. Muchas gracias por compartir. Muchísimas gracias, Neus, porque ha sido de verdad muy bonito. Y de verdad, a mí me recordó que tú sabes mucho de cultura india, ¿no? Y de yoga y tal. Me recordó muchísimo, no sé si tú lo has leído, el libro de Hermann Hesse, Siddhartha, que dice, a un punto Siddhartha va a vivir en el río. Y dice que el río tiene muchísimas voces que se entrecruzan y que solo si tú estás totalmente presente puedes escuchar, ¿no? Y entonces escucha la voz de la vida, fundamentalmente, y te cuenta todo. Y tú escuchaste la voz de tu familia, ¿no? De tu linaje. Sí. De hecho, me respondió lo que necesitaba contestar, porque, o sea, prácticamente la visita de esta persona era para que me acompañara, me ayudara a liberarme de esto, porque ya veía que era una cosa demasiado repetida como para que, o sea, ya se había reconocido todo como para querer y decidir liberarme de todo esto. Y fíjate, o sea, fue 3 horas que no, o sea, realmente no tienes ni idea, no vas con la idea de que pueda pasar alguna cosa de estas, nada, o sea, vas con... De hecho, yo iba con la idea de pasar allí la tarde, ir a comer a un sitio de naturaleza, y allí era bonito, pues vamos ahí. Pero todo sucedió, o sea, las cosas, a veces cuando menos las programas a nivel mental, más surgen, más fluyen y más profundas, ¿sabes? Porque no está la mente allí para dirigirte hacia dónde, sino que el momento te lo acompaña y simplemente la decisión y la apertura de permitirte profundizar y descubrirte más allá de la emoción y más allá de propios juicios. Eso ya se disipa simplemente con esta integración con la naturaleza que te da justamente eso, un estado de emuna y de conexión, de amor.
Y de existencia al final, ¿no? Sí. Porque estás totalmente existente ahí, te permites de fluir y no escuchar tanto la mente y es maravilloso. Oye, Lander, pues a ver si hacemos en Camino a Navarra junto con nuestro compañero también Valentín y vosotros dos, alguna caminadita por ahí y nos permitimos sumergirnos con las energías del bosque y de la naturaleza para que nos acompañen a este estado de profundidad y conexión con nosotros mismos. Pues eso está hecho, eso está hecho. Además podemos hacer, pondremos en práctica alguno de estos ejercicios de confiar, ¿no? De confiar en uno mismo, de escucharse, de sentir la existencia de todo lo que nos rodea, de conectar con todo el entorno. Podemos hacerlo hasta el riachuelillo. Y luego ahí ya hacemos este ejercicio. Genial. Y la otra vez, Neus, te recuerda que hemos ido a la noche paseando en el bosque contigo, Mayvi, Zornicha y el grupito de personas que estaban atendiendo el curso de empoderamiento. Ahí en el mismo sitio, y la noche fue precioso porque se veían como lucecitas, parecían hadas. Era increíble, y ahí de verdad en la oscuridad aún más conectas contigo porque es que es oscuro total, entonces tu luz brilla, ¿no? Experimentas la existencia, experimentas lo que es el primer código, el Kausai. Experimentas muy bien la existencia y las reacciones ante lo desconocido, porque la oscuridad, como justamente estás delante de lo desconocido, que es el gran maestro y a la vez el gran activador de esfinges, nos permite, a través de estos simples ejercicios, y además con todo el grupo y la fuerza del grupo, reconocer nuestras propias reacciones y sostener a la vez el Kausai, porque es muy curioso cómo se conviven los dos a la vez y pueden estar los dos activos a la vez. Puedes sentirte que estás presente y a la vez sentir tu reacción automática de miedo hacia esa oscuridad de no saber dónde estás pisando y hacia dónde vas. Esto es muy simbólico y muy metafórico para cualquier proyecto nuevo que queramos emprender saliendo de nuestro círculo de confort o de muerte, según como se vea, porque esto lo vamos a explicar también, que tenemos muy puesto que el círculo de confort es el círculo de vida y no es muy bien así. Ya tenemos que ir cambiando un poco, esta perspectiva, porque estar en círculo de confort es no existir, no darte permiso de existir más allá de tus propios patrones, sino que estás siempre circulando con la misma información en ti y no hay una chispa de brillo y de creación en ti, por lo que no hay vida y decisión más allá de los patrones que ya tienes. Entonces es interesantísimo ponerte pequeños retos como para ir ampliando tu capacidad de conciencia, ir a buscar esos miedos que te van a venir y como iniciados que somos, buscarlos, o sea, no evitarlos, sino todo lo contrario, buscarlos, sentir cómo los puedes... Y darles una función. Exacto. Y hay una cosa muy curiosa en cuanto a los miedos y las reacciones, porque a mí me gusta mucho disfrutarles incluso antes de darles acción. Y te voy a decir por qué. Porque, mira, o sea, te viene la reacción, ¿vale? Entonces, cuando no somos conscientes, ¿qué haces? Sigues la reacción. ¿Vale? Es más, te sientes como que lo hubieses escogido tú cuando ni tan solo te has planteado de lo que querías escoger. Reacciona así. Luego ya viene la segunda parte que es, wow, no quiero reaccionar con eso, ¿vale? Aunque después continúa reaccionando. Luego dices, para todo. Luego dices, vale, ahora me viene el miedo. Y ese punto de que ahora me viene el miedo y ahora lo sostengo, y cuando digo sostener, es como que estoy haciendo un pulso de existencia y miedo a la vez. Sin darle una respuesta todavía, ¿vale? Todavía no estoy direccionada en una acción concreta, pero en ese justo momento en que yo puedo sostener mi existencia y decir, te siento vibrar, pero no te estoy siguiendo, porque estoy en mí, pero te siento vibrar, ese es brutal, porque allí realmente te demuestras que incluso su fuerza, sin redireccionarla a ningún otro punto, estás sosteniéndote en existencia. En ese momento te das cuenta que tú estás por encima de ese miedo. Ahora ya pone la función, la acción, el valor, el ritual, la simbología que quieras, pero eso te da un crédito, un crédito y una fuerza brutal. Es una pasada. Sí. Creo que te he cortado mi voz. No sé qué decías, Lander, ahora. No, que te empodera un montón todo esto. Sí. Claro, que claro. El estar el observador, el estar...
ahí, viendo cómo funciona tu psiquismo, ¿no? Cómo se accionan los automáticos. Sí, es un pulso, ¿no? es un pulso. Pero mira, llega un momento que este pulso, o sea, sientes la reacción del patrón que empuja, y tú simplemente lo estás esperando. Lo estás sosteniendo y él ves que está haciendo fuerza, pero tú solo lo estás sosteniendo. Y dices, yo voy a escoger cuando haga clac y baje el brazo, ¿sabes? Eso te da mucha fuerza, mucho valor. Lo estoy ahora también justamente experimentando con el asunto del Minotauro, que bueno, ya hablaremos más adelante. Muy curioso, Sí, la fuerza tengo del mucha instinto. curiosidad ya al respecto. Sí, muy curioso la fuerza del Minotauro. Sí, bueno, ya entraremos. Esto ya sería otro tipo de curso que igual aquí no les interesa a estas personas que nos escuchan, pero bueno, lo hablaremos, lo hablaremos. Y bueno, yo más que nada quería agradeceros todo vuestro cariño y amor y toda la fuerza y la intención que le ponéis. Y me encanta justo este primer retiro donde se va a dar, y creo que es el primero o el segundo, donde se va a dar la posibilidad de que nuestros hijos también estén con nosotros, porque Ariadna, y eso me gustaría que nos lo contases un poco, Ariadna va a estar acompañando a todos los niños, tanto con su profesión creo que estabas en guardería, y ahora también una profesora iniciática para niños tenemos aquí, así que me gustaría, Ariadna, que nos hablases un poquito de esto. Sí, en realidad, profesora, no sé, porque te digo, la verdad que los niños te enseñan tanto que es más como que aprendo yo de ellos. Y eso es uno de los puntos que para mí son fundamentales, porque siempre se dice, no, los adultos tienen la verdad y enseñan a los niños, mientras nosotros desde el camino no decimos, todas las verdades son ciertas. Y además los niños que tienen unas verdades tan puras, cuánto te pueden enseñar es increíble. Y mira, justo lo que estaba diciendo antes me resonó mucho a algo que tiene que ver con los niños, pero que tiene que ver con todos nosotros, porque todos hemos sido niños, ¿no? Claro. Que me estaban contando justo la semana pasada al retiro del mapa cristal, de que el primer deseo que tenemos en la vida fundamentalmente es un deseo que viene desde el susto de nacer, que es algo como que no conocemos esta nueva dimensión, entonces como un deseo de volver atrás. Y es una pulsión de muerte, de hecho, porque querer volver a ese paraíso que es el vientre de la madre. Entonces, algo que empezamos así todos y bueno, a ver después qué respuesta damos. Pero sí, es muy bonito lo que se está creando desde Escuela Cristal, desde Universo Cristal, porque vamos expandiendo, ¿no? Entonces, no es solamente enseñanza iniciática, pero vamos expandiendo a través de diferentes temarios y áreas, y ahora con diferentes esto... temas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con la educación, estamos creando esta educación cristal, digamos. Yo con una compañera, Maripaz, y bueno, con Valentín también, que nos acompaña, y otros chicos de México. Y es muy bonito porque lo que se va a hacer y se va a proponer, por ejemplo, en el Camino hacia mí mismo en Navarra y también en el Camino hacia mí mismo en Valencia por ahora, aunque tenemos en mente de hacerlo también en Madrid, Barcelona y tal. Pero bueno, será un acompañamiento a los niños a través de juegos y rituales, adaptando la enseñanza a los niños. Y la cosa que para mí es más bonita es que cuando los padres vienen a un curso y después vuelven a casa, me contaban que no saben cómo explicarlo a los niños porque se sienten cambiados, ¿no? Como decías tú, Claro. Cambias tú, pero cambia todo tu linaje. Entonces, como también tus niños, que son muy sensibles y muy perceptivos, se dan cuenta enseguida, ¿qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo ahora? Y sobre todo los niños se ponen muy curiosos sobre todos los rituales que hacemos con la existencia, con el causa, y de declararnos existentes, saludar a todas las cosas, y es algo que a ellos les resuena muchísimo. Porque lo hacen. Porque lo hacen. Que lo hacen, ellos hablan con las cosas. Claro, y cuando ven a un papá, a una mamá que lo hace, es como, wow, es resonar, ¿no? No es algo que le estás enseñando, es algo que ellos ya saben. Lo aplican, sí. Y entonces se sienten autorizados a aplicarlo más a menudo, ¿no? A lo mejor. Y eso, lo bonito es eso, yo creo, lo más bonito es eso, que estamos tratando de desarrollar un camino hacia mí mismo para niños, digamos. Entonces, que también cada módulo reflejará
exactamente lo que se hace para adultos, para niños. A la manera que en cada fin de semana, cuando los padres a la comida o a la noche van a dormir juntos, pueden hablar de lo que han aprendido y son las mismas cosas, simplemente en forma de, que con los niños se hacen en forma de juegos y así, ritualcito también, porque es algo que le gusta mucho, ¿no? Dar chuches a la Pachamama. Claro, claro, claro. El otro día una niña me encantó, porque me contaban, la mamá me contaba que esa niña decía, yo le doy chuche a la Pachamama para que ella me devuelva chuches también. Qué bonitos son. Pero es así, porque se empieza con cositas pequeñas, lo que desea, cada uno sus deseos y sus elecciones, ¿no? Entonces, pero así poco a poco te vas empoderando y realizando que también eres tú el creador de la realidad en la que vives. Así que, claro, qué mejor forma de hacerlo con los niños. Sí, ¿no? Y me imagino después, a la vuelta a la casa, cuando los niños también han estado haciendo a su forma y con su lenguaje a los rituales o la simbología o el ser, el existir, el ver las cosas desde distintos puntos de vista. Bueno, todas estas cosas que se explican a través de los códigos, cómo será fácil la convivencia en cuanto a las nuevas prácticas que los padres van a ir adquiriendo para su evolución junto con los hijos. O sea, de alguna forma, acompañar padres e hijos dentro de este mismo retiro va a permitir después que las prácticas sean conjuntamente. Vamos a pasear y a la vez que vamos a pasear vamos a saludar a la Pacha y vamos a hacer este ritual con la Pacha. Y los niños lo van a entender más que nosotros muchísimas veces porque los ves que lo están haciendo ya prácticamente muchas cosas de forma natural, pero qué curioso y qué conectivo. Les van a recordar, mamá, tienes que hablar a la Pacha. Seguramente será. Les van a sostener los niños. Sí, les van a sostener. De hecho, yo creo que va a ser genial. Sí. Pues estoy deseando estar allí con vosotros, compartir estos momentos con los padres y con los niños y sobre todo disfrutar de todo y de todos y todo lo que se esté dando, compartiendo pues todas estas herramientas de la enseñanza. Y de la enseñanza, que es maravillosa la enseñanza. Sí, que tanto nos acompañan, nos ayudan y de alguna forma ponen un poco de orden a las posibilidades que tenemos de este manejo de nosotros mismos, que, bueno, sí, le podemos llamar magia y es bonita la palabra y así, aunque yo soy un poquito más estructural. Entonces, me gusta verlo desde el punto de vista de que sabemos que todo lo que estamos emitiendo, siempre hay unos resultados. Muchas veces todo lo que estamos emitiendo no somos conscientes de ello, no somos conscientes de lo que movemos y de lo que bloqueamos y los resultados también vienen en función a eso. O sea, la magia existe sí o sí, existe siempre. Sí. Lo bueno en estos caminos es que empezamos a ser conscientes de qué es lo que se mueve en nosotros y cómo se mueven las cosas para que las cosas se den. Pero para eso, el conocimiento de este lenguaje interno, tanto sea cómo funciona nuestro aspecto más simbólico, nuestro aspecto más psíquico, nuestro aspecto más energético, emocional, nuestro aspecto más denso, cómo usar justo donde tengo atrapada mi máxima energía para mi favor. Porque habitualmente, como sabemos, aquí, sobre todo aquí en esta zona europea, somos muy de tener nuestra atención y nuestra realidad en lo que los sentidos ven, o sea, en lo externo. Entonces, es tan simple que nuestra energía, como va hacia donde yo siento que es real y donde pongo mi atención y mi conciencia, allí es donde tengo todo mi potencial. Entonces, uso justo donde tengo todo mi potencial para llevarlo a mi favor. Pero también hay otras muchas formas de entrar a crear nuestra propia realidad según en el punto de conciencia que estemos. Y aquí lo bonito es que puedes ver todos los puntos y niveles de conciencia según qué campo de ti mismo tienes más desarrollado y de allí verás que será el punto más fácil como para que des ese juego que te lleve a la consecución de tu deseo, lo voy a decir así. Deseo que muchas veces, y a medida que vas caminando, ya no son deseos de la personalidad o de los propios esfinges o egos o tal, sino que ya ves y sientes que son deseos del alma, anhelos del alma, que a mí me gusta llamarles. Sí. Compañeros, nos vemos entonces en breve. ¿Qué días son? Espera, vamos a recordarlo. Creo que por aquí tenía la chuleta.
El 24 o 25 de marzo, creo recordar. Vale, aquí 25 y 26 de marzo me sale, o sea, ese Eso, fin de semana, 25 de marzo. más o menos, por ahí vamos. Vale, entonces será de 2 días cada fin de semana, entonces empezaremos marzo, abril, mayo y junio, serán estos 4 módulos que componen Camino hacia mí mismo y luego una futura iniciación, seguramente nos reuniremos todos los formadores de Camino hacia mí mismo, a ser posible también con Miguel, para hacer la iniciación final en caso de querer iniciarse en Pampamisayuk. Y darnos así ese permiso a ser co-creadores, voy a decirlo de esta forma. Pues compañeros, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a ti, Neu. Palabras, que ha sido maravilloso lo que compartiste. Sí, me ha encantado. Y sobre todo por vuestro cariño y amor, porque sois 2 seres súper amorosos, da gusto compartir con vosotros, y da gusto compartir con vosotros. O sea, y contigo, realmente es un placer. Tú también eres amor puro. Tienes una voz que a mí me relaja, solo es nada más escucharte. Voy a dejar mi legado en voz grabando cositas. Bueno, cariños, un besito. Bueno, y nos un placer, Neus. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao, corazones. Chao.